Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es lunes 24, así comienza la semana. Bueno, hay varios temas en la política nacional que son los que nos tienen sin duda preocupados a todos. Pero quisiéramos comenzar este programa mirando un contexto latinoamericano, mirando el contexto en realidad de lo que pasa en el hermano país de Venezuela. Como ustedes saben, Venezuela vive momentos de enorme tensión, de enorme riesgo democrático y una situación de caos que tiene que ver con lo económico, con la inseguridad, con la corrupción y con lo que parece por momentos un país inmanejable. La pregunta es, bueno, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Habrá o no referéndum revocatorio? Que es lo que ha planteado la mayoría ahora de oposición que está en la Asamblea Nacional, en el Congreso de la República Venezolana. Y durante los últimos días, mejor dicho, durante las últimas horas, se han producido nuevos incidentes que realmente, más que llamar la atención, preocupan sobremanera y que hoy día en el Parlamento peruano han merecido una moción multipartidaria para presentar la preocupación del Parlamento peruano con respecto a lo que pasa en Venezuela. Por supuesto que esta moción multipartidaria no ha sido firmada por los miembros del Frente Amplio de Izquierda, que como ustedes ya deben de saber también, porque ustedes están informados de política intensamente a través de este programa, no aceptan que se critique al gobierno del señor Nicolás Maduro. Entonces, el día de hoy, que vamos a tocar temas de la política nacional, hemos querido iniciar el programa conversando con Paulina Facchini. Paulina Facchini es una activista, es una venezolana que vive acá ya hace muchos años. Ella tuvo que dejar Venezuela, evidentemente por temas de seguridad, y ha decidido hacer una pelea, una lucha desde aquí, desde el Perú, como muchos otros venezolanos en diferentes partes del mundo luchan, intentan convencer, hacer activismo para tratar de devolver lo que todos creemos que debería ser una democracia normal en ese hermano país de Venezuela. Vamos a comenzar con ella. Creo que tenemos un informe muy pequeño sobre la situación internacional y un contexto para que usted vea qué está pasando, y enseguida pasaríamos a la entrevista con Paulina, que está con nosotros. A ver, veamos el informe, por favor, de lo que ha sido Venezuela en las últimas horas. Adelante, por favor. Hoy la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, se declaró en rebeldía contra el presidente Nicolás Maduro al acusarlo de romper la Constitución, por lo que su situación como jefe de Estado se evaluará el próximo martes en una nueva sesión del Parlamento. El jefe de la fracción opositora, Julio Borges, dijo hoy que se impulsará el inicio de un juicio político contra Maduro para determinar su responsabilidad. Todo esto se hace en nombre del pueblo que nos eligió, en nombre de 14 millones de personas que nos dieron el voto. Borges presentó en la plenaria el acuerdo de 10 puntos, que además incluye un supuesto golpe de Estado por parte del Ejecutivo y que posteriormente discutieron los diputados a lo largo de 15 intervenciones. Y con la misma tradición de la libertad, para declarar la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la ruptura de la Constitución. Los opositores insistieron en la idea de un supuesto abandono del cargo por parte de Maduro, quien se encuentra en Asia desde el jueves en una gira que busca la estabilización del mercado petrolero. En medio de la sesión, un grupo de chavistas irrumpió en el salón de debates, bajo la consigna "El pueblo unido jamás será vencido". Decenas de personas portaban símbolos alegóricos a la llamada Revolución Bolivariana y tomaron por asalto el Parlamento. La sesión fue suspendida por media hora y luego reanudada, a lo cual el presidente de la AN, Henry Ramos Alub, acudió al diálogo para evitar que estos sucesos se repitan. Aquí o en determinado momento, o vemos cómo arreglamos las cosas o vamos a terminar matándonos. Y yo creo que eso no es solución para nadie. La oposición también acordó pedir a la comunidad internacional que active los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo. ¿Por qué es importante lo que pasa en Venezuela? Aquí algunas personas dicen, pero ¿por qué tenemos que preocuparnos por Venezuela? Está tan lejos del Perú, no tiene frontera con el Perú. Finalmente que arreglen los venezolanos su problema. No, no es así. Y les quiero explicar cuál es el contexto que tiene que preocuparnos a los peruanos también, por supuesto. Un primer concepto que tiene que preocuparnos es que
desde el gobierno de Hugo Chávez hubo ingentes cantidades de dinero que llegaron de manera ilegal a financiar movimientos políticos en toda América Latina. En el Perú se investiga justamente a la pareja presidencial formada por Ollanta Humala y Nadine Heredia. Las agendas famosas que usted recuerda tienen inscripciones que tienen que ver con recibos de dinero justamente de Venezuela, del gobierno de Chávez y después de Nicolás Maduro. Inclusive hay las pericias que se han demostrado que la candidata presidencial del Frente Amplio, la señora Verónica Mendoza, había escrito en esas agendas y se refería a dineros que venían de Venezuela. ¿Cómo y en qué quedarán esas investigaciones? En eso estamos. Pero hay una influencia en varios partidos y en varios movimientos en América Latina, uno de los cuales fue el Partido Nacionalista. Entonces, tiene que preocuparnos, por supuesto que sí, pero además por una razón que también es importante. Venezuela es un país fundamental en la estrategia geopolítica de América Latina. ¿Qué duda cabe del tema? Pero lo que puede pasar en Venezuela tiene que ser también visto como un ejemplo para América Latina con respecto a la democracia. No se puede abandonar de ninguna manera ningún país. La potencia venezolana, históricamente reconocida y vivida por todos, ha visto en los últimos años menguada en todo sentido, económicamente, culturalmente, empresarialmente. Venezuela hoy lamentablemente es un país casi a la deriva, casi a la deriva. Ustedes han visto las imágenes que hemos pasado acá también sobre la forma en que los venezolanos tienen que hacer cola, y casi no es ni cola ya, tienen simplemente que arrancharse los artículos de consumo mínimo en una posición de subsistencia por la crisis económica que está pues en niveles que son inaceptables, ¿no? Siendo un país tan rico, es un país tan pobre, ¿no? Bueno, entonces de esto queríamos conversar porque es bueno saber qué está pasando en Venezuela en el fondo y en realidad. Entonces hemos invitado a Paulina Facchini, una venezolana insigne que está en el Perú, para conversar de estos temas, por supuesto. Paulina, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y ya que hiciste esa introducción, yo quiero agregar algo más, dos cosas más. Uno, que en mi país siguen viviendo 250.000 peruanos que siguen disfrutando de mi país, pero a la misma vez siguen viviendo junto a los venezolanos la grave crisis humanitaria y están sometidos a una crisis humanitaria donde no tienen alimentos ni medicinas, al igual que los venezolanos. Y la otra cosa que también quiero agregar es la solidaridad. A nuestros pueblos siempre nos ha caracterizado la solidaridad como latinoamericanos. Y Venezuela fue solidaria por muchas décadas con los peruanos y los recibimos con mucho amor, mucho cariño y les agradecemos muchísimo que hayan escogido nuestro país para migrar cuando tuvieron que hacerlo. Hoy esa mano amiga es la que le estamos pidiendo al Perú y a los otros países hermanos de la región. Mira, qué curioso lo que tú dices. En el año 75, mi padre fue un periodista aquí en el Perú, político, que se opuso a el gobierno militar de Velasco Alvarado, el gobierno comunista de Velasco Alvarado. Bueno, acá mi padre fue encarcelado, su periódico fue cerrado y finalmente lo trataron de hasta de asesinar aquí y tuvimos que emigrar a Venezuela. Yo he vivido en Venezuela como un inmigrante recibido y acogido con mi padre, mi madre y mis hermanas, porque era un país que justamente en América Latina era el que acogía con ese enorme cariño y solidaridad también a los peruanos. Entonces, por supuesto que yo sí doy fe de lo que tú has dicho en carne propia, ¿no? Bueno, dicho esta introducción que siempre vale la pena para contextualizar esta conversación, sí nos preocupa lo que ha pasado en las últimas horas. En principio, quizá alguien del público pueda no estar familiarizado con el proceso, solamente para explicar en qué situación se encuentra. Hubo una elección democrática hace unos meses en la cual la oposición venezolana logró ganar la mayoría congresal. Así es. A partir de ahí se produce una serie de hechos que tienen que ver con el pedido de un referéndum revocatorio para cortar y terminar antes de los 3 años que quedan al gobierno de Nicolás Maduro, porque así lo permite la constitución de ustedes. Bueno, y ahí se ha producido una situación, ustedes estaban juntando firmas, lo hacían con una enorme velocidad y de repente algo pasó en las últimas horas. Bueno, por favor, danos el contexto de lo que ha ocurrido. Bueno, lo primero que hay que resaltar en esta lucha que ha tenido la oposición venezolana es que ha sido una lucha pacífica, democrática, constitucional y que busca una vía electoral para resolver la crisis de Venezuela.
¿Y qué es lo que hemos venido haciendo, Alfonso? En el mes de abril se cumplía la mitad del periodo presidencial de Nicolás Maduro y de conformidad, como tú muy bien lo decías, a la Constitución nos permite realizar un referéndum revocatorio, que es un proceso muy similar al que vivimos aquí en Perú con la Alcaldía de Lima en el proceso Susana Villarán. Nosotros hicimos la solicitud y el órgano electoral en Venezuela lamentablemente es un órgano que responde al partido de gobierno y que no tiene institucionalidad, y en Venezuela uno de los grandes problemas es eso, que no tenemos ni institucionalidad, separación de poderes. Entonces, el órgano electoral ha puesto una serie de obstáculos para que este referéndum revocatorio no pudiera realizarse. Introducimos la primera solicitud con las firmas, que teníamos que recaudar el 1%, después nos obligaron a reafirmar lo que ya habíamos firmado, y sin embargo, en ese proceso se abrió unos casos de juicios en algunos tribunales de jurisdicción municipal. Misteriosamente... ¿Juicios contra quiénes? Contra la validez de la firma. Misteriosamente el día jueves, 5 tribunales al mismo tiempo de las ciudades casualmente más opositoras del país determinaron que el referéndum revocatorio debía suspenderse porque habían firmas que eran ilegítimas o ilegales. Pero es bien cuesta arriba después que nos hicieron reafirmar con las máquinas mismas del Estado con las que votamos, que nos identifica como personas. Así que el órgano electoral decidió suspender el referéndum revocatorio, que íbamos a recaudar las firmas del 20% que nos correspondía el día 26, 27 y 28 de octubre. Esto generó un gran caos en el país, porque se le niega y se le cierra las puertas para lograr una salida democrática, constitucional y electoral, y pacífica, sobre todo pacífica, al pueblo venezolano. Y es la cercenación de un derecho que ha venido permanentemente generando el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Esto llevó a que la Asamblea Nacional se convocara a una sesión extraordinaria el domingo, el día de ayer, en una sesión histórica. ¿Por qué era tan importante esta sesión del domingo? ¿Qué es lo que tenía que discutirse o votarse en esa asamblea? Lo principal que se hizo en esta asamblea fue acordar a través de nuestros 112 diputados 10 puntos fundamentales para la democracia y para el futuro de mi país. El primer punto es reconocer que en Venezuela se rompió el hilo constitucional y que estamos frente a un golpe de Estado perpetuado por Nicolás Maduro en contra de la Constitución y en consecuencia en contra del pueblo venezolano. Otro punto fundamental es que se acordó que nuestros magistrados, o que los magistrados del chavismo, mejor dicho, los vamos a someter a una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional, asimismo como las representantes, las rectoras del órgano electoral. Se hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desconozcan cualquier orden del gobierno que vaya en contra de la Constitución y en contra del Estado de Derecho y los derechos humanos de los venezolanos. Se acordó hacer un llamado a la OEA y a la comunidad internacional para que nos apoye en esta lucha democrática. Realmente esto fue histórico porque es primera vez que el cuerpo legislativo de mi país acuerda declarar que hay una ruptura del hilo constitucional y que lo que estamos buscando es las formas de cómo reencauzar al país por la vía democrática y de volver a ser un país que cumpla con la Constitución. Ahora, en esta asamblea pudimos ver, que fue extraordinaria el día de ayer, cómo los círculos bolivarianos, asusados, porque en ellos no operan de forma autónoma, por Jorge Rodríguez, representante de Caracas, entraron violentamente con armas de fuego al hemiciclo donde se hacía esta histórica asamblea. Eso no sucedía desde 1800. ¿Qué cosas buscaban ellos? Interrumpir, que no se lograra el acuerdo. Y esto es bien particular, Alfonso, porque esto no ocurría en Venezuela desde 1848. Estamos hablando de la época en la que se formaba la República de Venezuela como tal. Entonces, el órgano electoral, el órgano legislativo siempre se había respetado el hemiciclo. Y entran los círculos bolivarianos armados, amenazaron a la prensa, golpearon a diputados, golpearon a las personas que estaban invitados. Y
realmente vemos quiénes son los violentos en el país. Fue una representación que ni siquiera tengo que decirlo yo, simplemente basta con ver las imágenes. Así opera el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué va a ocurrir? Porque hemos leído en las últimas horas que aparentemente ya hay un diálogo en camino. Es lo que dicen algunas noticias y algunos medios señalan que se ha producido ya una suerte de entendimiento parcial entre la oposición, esta mesa de unidad democrática y la oposición en general, con el gobierno de Maduro, y que ya están conversando para que justamente las aguas se apacigüen. ¿Es así? No, no hay diálogo. No hay diálogo porque no hay condiciones. ¿Y por qué hablo de que no hay condiciones? No hay condiciones porque se encuentra suspendido ilegalmente por un tribunal penal un referéndum revocatorio nacional. No hay diálogo porque tenemos presos políticos. No hay diálogo porque hoy mataron a un estudiante en el estado Táchira. No hay diálogo porque hoy tenemos estudiantes nuevamente heridos en las calles de Venezuela que están protestando porque quieren democracia, porque quieren libertad, porque quieren paz. No hay diálogo porque simplemente a la persona que sentaron para dialogar hoy día en representación del gobierno de Venezuela fue el mismo Jorge Rodríguez, que fue quien llevó a los círculos armados ayer al hemiciclo de la Asamblea Nacional para que realizaran actos de violencia contra nuestros diputados y contra los medios de comunicación. Por eso no hay diálogo. Capriles Radonsky, como ustedes bien saben, es el líder de la oposición, ha llamado a que el pueblo venezolano salga este miércoles 26 a las calles. Leopoldo López desde la cárcel también ha hecho el mismo llamado, el Partido de Acción Democrática también ha hecho el mismo llamado, y hoy el tema está que el gobierno juega a hacer creer que la oposición se divide o que hay un diálogo cuando realmente no hay un diálogo. Esa es parte del juego del gobierno. Pero con toda la responsabilidad del mundo y como representante de la Mesa de la Unidad, no hay diálogo. Mañana, entiendo por lo que escuchamos de Capriles, va a producirse otra asamblea, otra reunión de la Asamblea Nacional en el Congreso venezolano. ¿Con qué objetivo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se está buscando? ¿Qué, digamos, posibilidades hay de que esto pueda llevarse a buen término? Mañana se inicia lo que se ha denominado un juicio político que se va a dar en el seno de la Asamblea Nacional, cosa que lo podemos ver aquí en Perú cuando con algunos ministros se ha dado. Una interpelación. Se llama al ministro o se llama al presidente del Consejo de Ministros para que sea, digamos, preguntado por la representación nacional. O cuando hay alguna otra cosa más, hay otro tipo de instituciones. Se puede vetar, por ejemplo, el primer ministro. El tema está en que nosotros no esperamos que Nicolás Maduro vaya a la Asamblea Nacional, porque ni siquiera está en el país, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra él en este momento? Según entendemos, o según ha dejado ver a través de sus redes sociales, estaría en el Vaticano. Por lo menos eso deja entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se inicia mañana? Mañana se inicia un juicio político en el seno de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea Nacional es representante del pueblo, es el representante nato del pueblo, por decirlo de alguna manera, y lo que se pretende utilizar para este juicio son básicamente dos temas. Uno, nosotros tenemos serias dudas de que el presidente Nicolás Maduro realmente sea venezolano de nacimiento. Y la Constitución venezolana establece que para ser presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento. En relación a la nacionalidad tenemos otra seria duda, que también lo establece la Constitución, que como su madre es colombiana, la madre del señor Nicolás Maduro, para ejercer el cargo de presidencia no puedes tener doble nacionalidad. Entonces nosotros en Venezuela no hay claridad sobre, uno, dónde nació Nicolás Maduro, porque se ha contradicho muchas veces, y segundo, si tiene o no tiene la doble nacionalidad. Y el otro tema en el cual se va a incluir en ese juicio político del día de mañana es que la Constitución establece dentro de las funciones presidenciales, en el artículo 236, que la primera responsabilidad y la primera competencia o atribución que tiene el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y respetar los derechos fundamentales. Hay otro artículo de la Constitución venezolana que establece el artículo 333, que en los casos del incumplimiento de las funciones del presidente de la República se puede producir la destitución del mismo
por parte del órgano legislativo. Entonces, frente a eso estaríamos el día de mañana y el miércoles estaríamos frente a una movilización masiva en toda Venezuela. Y fuera también. Y fuera también. ¿Qué va a pasar en el Perú? Acá en el Perú estamos convocando a una manifestación pacífica a las 7 de la noche frente a la Embajada de Venezuela, que es el sitio idóneo para protestar contra el gobierno, que es la representación política del Estado venezolano acá en el Perú. Y estamos convocando a toda la comunidad venezolana y también pido que asistan todos aquellos peruanos que quieren apoyar la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela, que nos acompañen este miércoles a las 7 de la noche en la embajada, que es la cuadra 2 de la avenida Arequipa. Hoy hubo un pronunciamiento en el Congreso peruano con respecto a lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ustedes aprecian desde la oposición venezolana este pronunciamiento? Y también, ¿cómo aprecian que haya un grupo de parlamentarios que haya dicho que no, simplemente no quiere acogerse a ese llamado a la unidad, al diálogo, ¿no es cierto?, en Venezuela? Voy a empezar por la parte más desagradable para después terminar con la más bonita. ¿Qué pienso sobre el grupo de parlamentarios que no firman o no aprueban acuerdos en respeto de los derechos humanos y la democracia y la libertad en Venezuela? Lo lamento mucho. Y quiero que entiendan que el tema en Venezuela no es que si somos de izquierda o somos de derecha. Se llama democracia. Se llama respeto a los derechos humanos. Y la libertad, la democracia, los derechos humanos no tienen distingo político. Son más importantes que cualquier tendencia política. Y lo que estamos luchando en Venezuela y por lo que estamos dando esta lucha pacífica es por eso. Por la restitución de la democracia, por la restitución de la libertad, por la restitución de los derechos humanos y de la paz de un pueblo que es hermano del Perú, que se llama Venezuela. En cuanto a la moción, con alegría y optimismo la recibimos, estamos muy alegres. En agosto tuvimos una moción maravillosa que fue votada por 103 congresistas, la cual hemos agradecido y continuaré agradeciéndolo el 11 de agosto. Y el día de hoy se presentó una moción especial ante la Comisión de Asuntos Exteriores, que entiendo que será presentada ante el Pleno del Congreso. Agradecemos profundamente la solidaridad de la comisión, así como todos los congresistas, miembros de la comisión, valga la redundancia, que votaron en favor de esta moción, en favor de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Muy bien. Entonces, el miércoles, ¿a qué hora es la reunión? A las 7 de la noche, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, frente a la Embajada de Venezuela. Muy bien. Bueno, éxito en el esfuerzo que están haciendo ustedes y ojalá que pronto se pueda restituir el diálogo democrático y la democracia como debería estar y ser en Venezuela. Éxito, Paulina. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con dos invitados. Lourdes Alcorta, congresista de Fuerza Popular, está con nosotros y también va a estar con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Él es Mario Monjo Ilardi, para conversar sobre cómo está el programa económico, qué perspectivas se ven desde los TLCs y en general cómo se puede enrumbar el tema del crecimiento en el país. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso.